35 Inmunidad, como tu sistema inmunitario recuerda a un enemigo para siempre. Piensa en la infección por virus influenza A que mató a millones de células en uno de tus órganos más importantes y que te obligó a quedarte en cama durante 2 semanas. Vencer una invasión de este tipo supone un enorme costo para todo el cuerpo, incluso en nuestro mundo moderno. De hecho, mueren hasta 500.000 de personas cada año a causa de la gripe 1C. Imagina lo peligrosa que habría sido una infección como esta para nuestros antepasados, que vivían sin el velo protector de la civilización, donde el refugio seguro y el alimento no son un motivo de preocupación. Tu cuerpo no quiere en absoluto volver a pasar por esto. Estar enfermo te deja vulnerable o, en el peor de los casos, te mata. Recordar a los enemigos que combatiste en el pasado y mantener vivo ese recuerdo es una de las capacidades más importantes del sistema inmunitario. Solo a través del recuerdo te vuelves inmune, que, traducido del latín, viene a significar exento. Por tanto, si eres inmune a una enfermedad, estás exento de ella. No puedes sufrir la misma enfermedad 2 veces, por supuesto que hay excepciones, siempre las hay. Sin embargo, que nuestro cuerpo se vuelva inmune a las enfermedades después de contraerlas y sobrevivir a ellas no es una idea nueva. Hace 2.500 años, cuando Tucídides, el primer historiador moderno de la historia de la humanidad, escribió su relato de la guerra del Peloponeso entre Atenas y Esparta, observó, durante un brote de peste, que las personas que habían sobrevivido a la enfermedad parecían haber adquirido inmunidad a ella. Sin memoria inmunitaria, nunca te volverías inmune a nada, lo cual sería una terrible pesadilla, si lo piensas. Cada vez que superas una enfermedad grave, tu cuerpo se debilita. Cuesta mucha energía producir todas esas células inmunitarias y reparar el daño que causan, y también hay que limpiarlos estragos causados por el propio patógeno. Pongamos que sobrevives al ébola, la viruela, la peste negra, la COVID-19 o, qué diablos, a la gripe misma, para luego volver a contraerla unas semanas después. ¿Cuántas veces podrías sobrevivir a eso, aunque seas un adulto sano? Sin inmunidad, la civilización moderna, con sus ciudades y grandes aglomeraciones, sería imposible. El peligro de reinfectarse constantemente con los peores patógenos que existen sería demasiado alto. Así que tienes memoria inmunitaria, y es un ser vivo, o muchos seres vivos, como las presentamos antes, las células de memoria. 100.000 millones de seres vivos, 100.000 millones de partes de ti mismo, están repartidos por todo tu cuerpo, y no hacen otra cosa más que recordar por lo que has pasado. ¿No es un poquitín poético que ser inmune signifique que hay una parte de ti que recuerda tus luchas y te hace más fuerte con su presencia? Las células de memoria son una de las principales razones por las que los niños pequeños mueren a menudo de enfermedades que los padres superan muy fácilmente. Todavía no hay suficientes recuerdos vivos en sus cuerpecitos, por lo que incluso las infecciones más pequeñas pueden extenderse y convertirse en un peligro mortal. Sus padres, cuyo sistema inmunitario adaptativo recuerda miles de invasiones, pueden confiar en su memoria viva. Asimismo, a medida que envejecemos, cada vez más células de memoria dejan de funcionar tan bien como cuando eran jóvenes, o directamente dejan de hacerlo, y nos dejan desprotegidos en la parte final de nuestra vida. Para refrescarte un poco la memoria, las células B necesitan 2 señales para activarse completamente. La primera proviene de un antígeno que flota a través de los ganglios linfáticos,
lo que provoca una activación moderada de las células B. Si una célula T colaboradora se une a la fiesta, puede emitir la segunda señal y confirmar que la infección es grave, lo que activa de verdad a la célula B. Ahora, la célula B se convierte en una célula plasmática que enseguida se reproduce y empieza a crear anticuerpos. Hasta aquí, todo bien. Añadamos otra capa de detalles. Después de que las células B se activen a través de las células T, algunas se convertirán en diferentes tipos de células de memoria, una memoria viva, que te protegerá durante meses, años y quizá toda la vida. Las del primer grupo se llaman células plasmáticas de larga vida, las cuales se adentran en la médula ósea y, como su creativo nombre indica, viven bastante tiempo. En lugar de vomitar tantos anticuerpos como puedan, se ponen cómodas y buscan un hogar donde permanecerán durante meses y años. A partir de entonces, producen sin cesar una cantidad moderada de anticuerpos. Por tanto, su único trabajo es asegurarse de que los anticuerpos contra enemigos específicos con los que luchamos en el pasado estén siempre presentes en los fluidos corporales. Si el enemigo vuelve a aparecer alguna vez, será atacado de inmediato por estos anticuerpos y probablemente no tendrá ninguna posibilidad de volver a convertirse en un peligro real. Esta es una táctica muy eficaz y, de hecho, una sola gota de sangre contiene alrededor de 13.000.000.000 de anticuerpos. Sí, 13 billones. Se trata de una memoria proteínica de todas las dificultades que ha superado en la vida. Pero esto no es todo, también hay células B de memoria. ¿Y qué hacen? Nada, nada en absoluto. Las células B de memoria también se instalan en los ganglios linfáticos tras activarse y simplemente se relajan. Se mantienen inactivas durante años y años y se limitan a examinar en silencio la linfa en busca del antígeno que recuerdan. Si alguna vez pescan algún antígeno, se despiertan de pronto y reaccionan con muy mal humor. Proliferan enseguida y producen miles de clones de sí mismas que no necesitan a las células T colaboradoras para activarse, sino que son desde el principio células plasmáticas que de inmediato comienzan a producir millones de anticuerpos. Por esta razón eres inmune para siempre a tantas enfermedades y patógenos con que te encontraste en la vida. Las células B de memoria pueden activarse directamente, sin pasar por todas las complicadas danzas y confirmaciones que hemos visto en el libro. Son atajos que pueden activar el sistema inmunitario adaptativo en un abrir y cerrar de ojos, lo que hace que las células B de memoria sean tan eficaces desde el principio es que sus receptores ya han sido sometidos al fino ajuste que explicamos en el capítulo La danza de la T y de la B. Ya han pasado por ese proceso y se han vuelto muy hábiles en la producción de los anticuerpos perfectos para el patógeno. Por tanto, si el intruso ataca de nuevo, se enfrentará a los anticuerpos más letales para ellos. De manera similar, las células T activadas también producen células de memoria, aunque con algunas diferencias clave. Para empezar, una vez que termina una infección, alrededor del 90% de las células T que lucharon en el lugar de la infección se suicidarán. El 10% restante se convertirá en células T de memoria residentes en tejido y ejercerán de silenciosos guardianes. Estas células T de memoria son agentes durmientes, inactivos, que se tumban a esperar, sin hacer nada. Sin embargo, si alguna vez vuelven a detectar al intruso, se despertarán, atacarán y activarán de inmediato las células inmunitarias de los alrededores. Pero esto no es suficiente, porque con ello solo se protegería el área infectada y no el resto del cuerpo,
por lo que hay células T de memoria efectora. Estas patrullan durante años el sistema linfático y la sangre, sin causar problemas, buscando solo el antígeno que antaño activó a su antepasado celular. Y, por último, están las células T de memoria central, que permanecen inmóviles en los ganglios linfáticos sin hacer nada más que mantener la memoria del ataque. Cuando se activan, producen acto seguido enormes cantidades de células T efectoras que atacan rápidamente. Todo esto es, relativamente, muy sencillo, pero es imposible exagerar lo efectivas que son las células de memoria. Son tan eficaces y letales que, por lo general, ni siquiera te darás cuenta de que te ha reinfectado el mismo patógeno, aunque sea uno grave y peligroso. Una vez que tu cuerpo tiene células de memoria contra un invasor, eres inmune durante décadas, si no toda la vida. ¿Qué hace que la memoria inmunitaria viva sea tan mortífera? Bien, para empezar, su cantidad es mucho mayor. Como dijimos antes, el cuerpo produce solo unas pocas células B y T por cada posible invasor. Piensa en nuestro ejemplo de la cena con millones de posibles invitados. Los cocineros del sistema inmunitario intentaron estar preparados y cocinaron innumerables platos con todas las combinaciones posibles de ingredientes. Cada plato representa una célula T o B única, con un receptor único, para un antígeno específico, de modo que, cuando se produce una infección por primera vez, es posible que solo tengas una decena de células capaces de reconocerlos antígenos del enemigo que invade tu cuerpo. Y es lógico, porque la mayoría de los miles de millones de células B y T que produce tu cuerpo a lo largo de la vida nunca entrarán en acción. Tu sistema inmunitario solo trata de estar preparado para cualquier eventualidad, por improbable que sea. Sin embargo, una vez que aparece un patógeno con un antígeno específico, el sistema inmunitario sabe que ese antígeno existe. Por tanto, esa mayor inversión en células específicas almacenadas que puedan combatir al patógeno está justificada. En nuestro ejemplo de la cena, esto equivaldría a tener la confirmación de qué ingredientes y platos les gustaron a los invitados. Así, en el futuro, el cocinero del sistema inmunitario puede mantener ciertos platos en el congelador que podrá servir rápidamente a los invitados si vuelven a aparecer. Por pura matemática, es muy probable que, si te invade otra vez el mismo patógeno, alguna de tus células de memoria se active y atrape rápidamente al enemigo. Todas estas propiedades juntas te vuelven inmune a la gran mayoría de los peligros que enfrentaste en el pasado y aumentan considerablemente tus posibilidades de supervivencia. Sin embargo, existen enfermedades que pueden destruir tu memoria inmunitaria, matar a las células de memoria que te defienden. Es trágico que una de estas enfermedades esté resurgiendo con fuerza, el sarampión. Además, lo que no te mata no te hace más fuerte, el sarampión. Y las células de memoria. El sarampión es una de esas controvertidas enfermedades cuya suerte está estrechamente ligada al movimiento antivacunas, a pesar de que el sarampión iba camino de convertirse en el segundo patógeno humano en ser totalmente erradicado, después de la viruela, ha resurgido en los últimos años. A medida que cada vez más personas han decidido no vacunar a sus hijos contra el virus. Irónicamente, la mayoría de estos movimientos surgen en el mundo desarrollado, donde la gente se ha olvidado de lo grave que es el sarampión. En todo el mundo, el sarampión mató a más de 200.000 personas en 2019, en su mayoría niños, un 50% más respecto a 2016. A pesar de este triste e innecesario aumento de las muertes, si contraes sarampión en un
país desarrollado con acceso a una buena atención médica, sigue siendo muy posible que te recuperes. Sin embargo, hay un cruel aspecto del sarampión del que no se habla tanto. Como de la enfermedad en sí, los niños que superan una infección por sarampión tienen una mayor probabilidad de contraer más tarde otras enfermedades, porque el virus del sarampión mata a las células de memoria. Si te parece que esto da un poco de miedo, tu reacción está justificada. El virus elimina la inmunidad adquirida. Veamos cómo funciona esto, ahora que conocemos los diversos elementos del sistema inmunitario. El virus del sarampión es extraordinariamente contagioso, mucho más que el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, por ejemplo, al igual que otros muchos virus, el sarampión se transmite a través de la tos y de los estornudos, en las gotículas, que permanecen en el aire hasta 2 horas. Si tienes sarampión, eres tan contagioso que el 90% de todas las personas susceptibles que estén cerca de ti se infectarán. Por tanto, si tienes sarampión y compartes vagón de metro o aula con otras personas no vacunadas, es muy probable que algunas se contagien. Las víctimas favoritas del sarampión son las células T y B, pero sobre todo las células de memoria B y T y plasmáticas de larga vida, que son vulnerables al virus. El sarampión ataca la parte de la memoria viva del sistema inmunitario y, durante el pico de la enfermedad, puede haber infectadas millones de células inmunitarias, si no miles de millones. Afortunadamente, el sistema inmunitario suele recuperar el control y erradicar el virus del sarampión. Sin embargo, las células de memoria infectadas por el virus mueren y son irrecuperables. Antes de la infección, el cuerpo estaba lleno de anticuerpos específicos, y muchos de ellos dejan de producirse. Además, muchas células de memoria efectora errante se han extinguido. Es como si el sistema inmunitario sufriera una súbita y severa amnesia. En definitiva, contagiarse de sarampión borra la capacidad del sistema inmunitario para protegerte de las enfermedades que superaste en el pasado. Peor aún, una infección por sarampión puede eliminar la protección que te podrían haber brindado otras vacunas, ya que la mayoría de ellas crean células de memoria. Por tanto, en el caso del sarampión, lo que no te mata te hace más débil, no más fuerte. El sarampión causa daños irreversibles a largo plazo y desfigura y mata a los niños. Si perdemos terreno en la guerra contra el sarampión, aumentará la cifra de las personas, y en especial de los niños, que mueren cada año de enfermedades prevenibles. En cualquier caso, este podría ser un buen momento para hablar de una idea genial en nuestra historia. Se trata de la idea de generar inmunidad sin sufrir una enfermedad.